salud para echarse esa carga encima. O el costo político de aceptarlo. Bueno, no capítulo lo sé. se llama, A mí me Felipe, dicen que por sus condiciones de salud. Las peripecias del gobierno buscando ministro de Justicia. Yo le puedo Son las comentar, 7. le puedo dar solamente un dato. Señor. El doctor Valencia Copete suscribe plenamente lo que dijo anoche el presidente Petro en su mensaje en X. De hecho, anoche hablando con él, me envió el mensaje del presidente que dice: lamento que el examen médico hecho al doctor Valencia Copete no le permita trabajar en el gobierno a su pesar y al mío. El doctor Copete fue condecorado en mi gobierno con la Cruz de Boyacá por su majestuosa tarea al frente de la Corte Suprema de Justicia, investigando a fondo la gobernanza paramilitar. Estás escuchando Blue Radio. No todas las vidas comienzan aquí. Algunas comienzan aquí. En la Fundación Cardio Infantil, cada año atendemos a más de 450 bebés en la unidad de cuidados 7:01 intensivos de la mañana, Medellín. Ya operamos al límite. Y en el país, cada vez hay menos de esas unidades. Aquí podríamos tener mejores espacios, más equipos, más incubadores. Ayúdanos a hacer lo posible. Dona entrando a desdelprimerlatido.org para que más bebés sean atendidos y lleguen a los brazos de sus familias. Cuidemos desde el primer latido. Una campaña de responsabilidad social de la Fundación Cardioinfantil y Blue. Vigilado Supersalud. Reciclar es fácil, pero sabemos que no siempre sabes dónde va cada residuo. Soy Bruno. Molinero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 2 minutos. Mi viejo profesor, con su caminar lento y una mirada profunda, mientras tomaba la tiza para escribir algo en el tablero, decía: la filosofía no sirve para nada, pero sin ella no somos humanos. Era su manera de mostrarnos que la filosofía no tiene una utilidad práctica, una utilidad inmediata. Esto es, no produce dinero, no fabrica objetos, no resuelve necesidades materiales. De alguna manera, no sirve en el sentido funcional o económico al que estamos acostumbrados. No puedes usarla para arreglar una puerta o para cocinar tu almuerzo. Sin embargo, en ella, definitivamente, nosotros, los humanos, podemos preguntarnos por el sentido de la vida, por el bien, por el mal. Nos preguntamos por quiénes somos, por qué sufrimos, qué es la justicia, qué es el amor, qué es la muerte, la libertad. Ella, la filosofía, es la que nos hace conscientes, reflexivos, capaces de cuestionar y de buscar propósito. Sin filosofía, los seres humanos vivimos en automático. Terminamos siendo máquinas que solo hacen, pero no piensan ni sienten el porqué de lo que hacen. A mí me emociona recordar la frase de mi viejo profesor, porque deja claro que la filosofía no tiene un valor práctico, pero sí tiene un valor esencial: nos humaniza. Hoy, cuando, lejos de esa primera clase de introducción a la filosofía, pienso en los beneficios de ella para nosotros, habitantes del planeta del siglo XXI, establezco como 3. 1. La filosofía desarrolla la autocomprensión, ya que invita a conocerse a uno mismo. Tú recuerdas que esa es la frase del templo de Delfos que se pone en boca de Sócrates. A través del pensamiento filosófico aprendemos a revisar nuestras creencias, nuestras emociones y nuestras decisiones. 2. Mejora las relaciones humanas, porque al reflexionar sobre temas como la ética, la justicia, la empatía o el amor, eso nos ayuda a relacionarnos mejor con los demás, a hacerlo desde un lugar seguro y responsable. Y 3. Fortalece la serenidad en medio de la adversidad. Las corrientes filosóficas como el estoicismo o el existencialismo ofrecen herramientas para enfrentar el dolor, la incertidumbre o la pérdida. Comprender que el sufrimiento hace parte de la existencia nos ayuda a vivir con más equilibrio y aceptación. Oye, definitivamente, hoy en el Día de la Filosofía, les digo, necesitamos más filosofía. Estás escuchando Blue Radio.
el helicóptero del presidente Petro se quedó sin servicio técnico y tendrá que quedarse en tierra. La empresa que le hace regularmente el mantenimiento, o se lo hacía, la que le presta servicios técnicos, que se llama Leonardo Helicopters, decidió cortar su relación comercial por cuenta de la inclusión del nombre del presidente Petro en la lista Clinton, que es un hecho muy grave, porque el presidente Petro ya se había quedado en un viaje internacional sin gasolina para sus aeronaves y ahora se queda sin el mantenimiento, un paso más en este proceso de sanciones desde Estados Unidos. Una de las limitaciones que tenemos que asumir los seres humanos para poder ser felices es que no podemos controlarlo todo. Por muy inteligente, por muy comprometido, por muy fuerte, siempre hay experiencias, realidades que se escapan de tu control. Eso lo ven mucho los padres de familia, esos que están tan atentos a sus hijos, esos que quisieran que la vida de sus hijos fuera la ideal, la soñada. Hay momentos y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 7 minutos, los deportes en Mañanas Blue con resultados apretados. Comenzaron los cuadrangulares en el fútbol profesional colombiano. Bucaramanga venció a Independiente Santa Fe 1-0, anotación de Luciano Pons. El argentino marcó de cabeza al minuto 16. Bucaramanga sufrió la expulsión de Gustavo Charrupí al minuto 42, jugó con uno menos. El segundo tiempo aguantó el resultado y Santa Fe, aunque generó opciones, no pudo marcar. El final fue dramático, pero los puntos se quedaron para el equipo que orienta Leonel Álvarez. Tolima y Bucaramanga tienen 3 puntos. Este es el grupo B. Santa Fe y Fortaleza no sumaron. Tolima tiene la ventaja deportiva, el llamado punto invisible, y por eso es líder del grupo. En el juego de las 8:30 de la noche, en Barranquilla, Junior superó 1-0 a Independiente Medellín. Anotación de Didier Moreno al minuto 35. Medellín sufrió la ausencia de Washington Aguirre, que tuvo que salir por lesión. El arquero titular del Independiente Medellín generó muchas opciones el cuadro antioqueño, pero no logró definir. Muy apretado el resultado al final, pero Junior se queda con los puntos. Hoy este cuadrangular se completa con el juego entre Nacional y América. El duelo será 7:30 en el estadio Atanasio Girardot. Miraremos si se mantiene la tendencia de resultados apretados o cambia la situación. El precio de la derrota, el costo de una eliminación. Honduras fue eliminado del Mundial y anoche la Federación Hondureña de Fútbol oficializó la salida de Reinaldo Rueda, el técnico colombiano que estuvo al frente del equipo hondureño. Hacemos oficial que la relación profesional del actual cuerpo técnico ha finalizado con el último partido del proceso clasificatorio al Mundial 2026, es lo que dice el comunicado de la Federación Hondureña. En la primera B del fútbol colombiano se apretó el cuadrangular A. Huila superó 2-0 a Cúcuta y Jaguares venció a Inter de Palmira 4-1 jugando a domicilio. El cuadro de Montería, Huila y Cúcuta tienen 10 puntos, Jaguares tiene 8, Inter tiene 2, falta una jornada en este cuadrangular para definir el clasificado. En el otro cuadrangular hay fecha hoy, la quinta, Real Cundinamarca enfrenta al Boca de Cali y Real Cartagena recibe a Patriotas. Y en el fútbol brasileño, el tradicional Flu-Fla, el clásico de Río, el Fluminense fue local ante el Flamengo. Kevin Serna fue titular con el equipo del Flu, marcó el segundo gol para la victoria 2-1. En Flamengo fue titular Jorge Carrascal, el otro jugador colombiano. Y acaba de oficializar la Vuelta a España, que en el 2026 no terminará en Madrid. Esto por los problemas de las protestas que se presentaron en la jornada final de la Vuelta de este año, que no pudo terminar en la capital española. Javier Guillén, el presidente, el director de la Vuelta a España, ha dicho que la Vuelta terminará en el 2026 en la Alhambra, en la ciudad de Granada. Las 7 de la mañana, 10 minutos, los deportes en Mañanas Blue. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular, vamos Colombia.
Mundial se ve en Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Es un gusto saludarlos. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. ¿Cómo les parece? Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Compartir con nuestros oyentes, de verdad, se nos vibra la voz. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. Gracias por estar conectados con nosotros. 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Reciclar es fácil, pero sabemos que no siempre sabes dónde va cada residuo. Soy Bruno, reportero de sostenibilidad de Blue, y estoy acá para que descubras que tú tienes el poder de proteger lo irreemplazable: el agua, la energía y el planeta. ¿Sabes cuál es el primer paso para reciclar? Fácil, divide los residuos. Si el residuo está limpio y seco, es aprovechable y va a la bolsa blanca. Si el residuo está sucio o contaminado, no es aprovechable y va a la bolsa negra. Y si no estás seguro, trata de dejarlo lo más limpio posible dentro de la bolsa blanca. Los recicladores sabrán qué hacer con él. Así de fácil se recicla a blanco y negro y podemos darle una nueva vida a nuestros residuos. Conoce más en www.bluradio.com o escaneando el código QR. Una iniciativa de Blue en alianza con Wiro. El helicóptero del presidente Petro se quedó sin servicio técnico y tendrá que quedarse en tierra. La empresa que le hace regularmente el mantenimiento, o se lo hacía, la que le presta servicios técnicos, que se llama Leonardo Helicopters, decidió cortar su relación comercial por cuenta de la inclusión del nombre del presidente Petro en la lista Clinton, que es un hecho muy grave, porque el presidente Petro ya se había quedado en un viaje internacional sin gasolina para sus aeronaves y ahora se queda sin el mantenimiento. Un paso más en este proceso de sanciones desde... Escuchando Blue Radio y bluradio.com. 7:13 minutos. El Cauca amanece en relativa tranquilidad después de la escalada terrorista de estas últimas 24 horas. Detrás de los 7 ataques contra municipios allí en el occidente está Iván Mordisco, que está haciendo una demostración de todo su poder militar. En el occidente de Colombia, Hugo Mario Palomar. Néstor, fue una arremetida de las disidencias de las FARC casi simultánea contra las estaciones de policía de los municipios de Jambaló, Suárez, Silvia, Morales, Padilla, Corinto y Cajibío, Cauca, en menos de 24 horas. Los ataques más violentos se registraron en Suárez, en donde los terroristas de alias Iván Mordisco lanzaron explosivos desde drones, obligando a la comunidad a resguardarse en viviendas. Uno de los explosivos cayó en una casa vecina a la estación de policía. Allí murió una mujer de nacionalidad ecuatoriana y un menor resultó gravemente herido. Y en Jambaló, en donde los delincuentes armados de este mismo grupo armado ilegal llegaron con fusiles y con megáfono en mano, exigiendo a la comunidad evacuar sus viviendas para después atacar con drones cargados con explosivos la estación de policía. Maribel Perafán es la secretaria de Gobierno del Departamento del Cauca. Hoy el municipio de Jambaló, en este momento, en un ataque fuerte contra la estación de policía. Tenemos 7 policías que están heridos, un civil también menor de edad que está herido. Estamos en el plan defensa, la fuerza pública con los refuerzos, tanto por vía aérea como por vía terrestre. También en el Cauca se confirmó que el hijo del reconocido cantante Giovanni Ayala, Miguel Ayala, quien también interpreta música popular, fue secuestrado junto a su manager Nicolás Pantoja. Ellos se desplazaban por la vía panamericana entre Popayán y Cali después de una gira de conciertos en municipios del Cauca. El general Henry Bello, comandante de la Regional 4 de Policía, aseguró que el artista y su acompañante fueron secuestrados también por integrantes de este grupo disidente de las FARC. Son interceptados en un sector rural del túnel del municipio de Cajibío por delincuentes armados de este frente del Jaime Martínez. Estas personas son secuestradas, son 2 ciudadanos que se movilizaban hacia la ciudad de Cali. El cantante Giovanni Ayala publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje que dice: "Te espero en casa, hijo, con la ayuda de Dios".
junto a una fotografía en la que aparecen abrazados estos dos artistas, Néstor. Ataques a bases militares, secuestro de cantantes, ataques a la población civil, a bases de policía, en Jambaló, Silvia, pero el hecho efectivamente más grave es en Suárez. Señor alcalde de Suárez, en Cauca, César Cerón. Alcalde, buenos días. Muy buenos días, Néstor. ¿Cómo amanecen, alcalde, después de estas difíciles 24 horas? Pues han sido días muy difíciles para nosotros aquí en el municipio de Suárez, como usted bien lo relata, una situación complicada para cada uno de nosotros. Seguimos pues con la fe puesta primeramente en Dios y tratando de hacer lo que podamos aquí en Suárez. Sí, alcalde, ¿por qué los están atacando de esta manera los señores del Clan del Golfo, particularmente a ustedes, a los suareños? Bueno, eso es una situación que se nos ha ido progresivamente dando aquí en el municipio de Suárez. Hemos tenido situaciones complicadas los últimos días y meses, una situación que se desbordó, que hemos pedido pues el acompañamiento del gobierno nacional, que estamos como comunidad uniendo todas las fuerzas posibles desde las organizaciones sociales, desde las juntas de acción comunal y las diferentes plataformas del municipio para mirar cómo enfrentamos una situación que, como nuevamente, poder asistir a cada una de las personas que van saliendo damnificadas, a la población civil. Es un municipio que hoy estamos demasiadamente afectados en medio de un conflicto que no es nuestro, que no decidimos estar en él, pero que nos afecta profundamente la vida cotidiana. Alcalde, ¿tendrá que ver esta arremetida con el hecho de que la vicepresidenta es de allí, de Suárez? No tendría, Néstor, esa lectura. Yo creo que, como lo narran hace un rato, hay municipios que no tienen vicepresidenta, pero están siendo atacados. Es todo el Cauca. Claro. Señor alcalde, ¿por qué el Clan del Golfo se mete en Suárez? ¿Está en disputa con las disidencias de las FARC? No. ¿Hay alguna renta criminal allí detrás? No, la lectura que nosotros tenemos acá es un tema más de las disidencias. Sí, claro. Que están acá en el municipio. Sí, no es el Clan del Golfo, son las disidencias. ¿Tiene que ver entonces, si son las disidencias, alcalde, con una posible retaliación de esos grupos ante la ofensiva de las fuerzas militares en contra de Iván Mordisco, los bombardeos en Guaviare, en Arauca y en el departamento de Amazonas? ¿Puede ser esto una retaliación de esos grupos criminales en contra de la población de Suárez? Puede ser una de las acciones que ellos harán, pero pues lo que nosotros solicitamos y estamos dejando claro es que nosotros no queremos, no deseamos seguir una guerra que no nos corresponde, que nos saquen de ese conflicto, porque nosotros como población civil, como comunidad civil, lo que hemos querido vivir es tranquilos, queremos vivir en paz, queremos ser transformadores también de este mismo territorio. He hecho la apuesta de un plan de desarrollo. Creo profundamente en la decisión que hemos tomado como comunidad de organizarnos para sacar adelante estos mismos proceso. Sí. Además, hemos estado en un proceso de hacer cambio de economías. Alcalde, ¿hay refuerzo en la presencia de militares y de policías en Suárez en estas últimas semanas? ¿Ustedes han tenido coordinación con las tropas para reforzar la vigilancia del municipio ante esta arremetida que ya completa varias semanas? Pues hace varios meses sí, un número importante de ejército y también de policías que se mantienen en la zona, en diferentes espacios del municipio, pero es lo que, digamos, se hizo ya hace varios días atrás. En este momento son las mismas fuerzas que están aquí, es una base que está acantonada sobre el muro de Salvajín, que es donde normalmente hacen los ataques, con drones, con explosivos, con artefactos artesanales que lanzan. Y pues ayer desafortunadamente fue contra la estación de policía que está ayer no fue contra la base militar, sino la estación de policía. Sí, okay. Estuvo frente a la base, claro, frente a la estación de policía. Es que quiero corregir entonces, porque yo había dicho base militar. No fue base militar, sino estación de policía. Es estación y base militar. ¿Es las dos al tiempo? Sí, señor. ¿O son dos ataques al tiempo? Que fue inicialmente
inicialmente contra la base militar, que es lo que se hace, y luego contra la estación de policía con drones, 3 drones que caen sobre cercanías a la estación de policía, pero lo que pasa es que afecta directamente el comercio, donde hay una comunidad ecuatoriana que vende ahí sus productos y desafortunadamente... Que es la mujer que muere, que es la mujer que asesinan, alcalde. Quisiera preguntarle a propósito de esos 3 drones, porque hace unos meses se anunció con bombos y platillos el primer batallón antidrones, y sé que no es de su departamento, esto es de la Fuerza Aérea Colombiana o Aeroespacial, pero del departamento del Valle del Cauca también se han adquirido sistemas antidrones. ¿Ustedes tienen allá cómo defenderse, cómo repeler ese ataque con drones de la disidencia, la fuerza pública? Entiendo que se instalaron y creería que es lo que entiendo que está sucediendo, no caen directamente sobre la estación de policía, pero afectan a la población civil porque no tienen ninguna clase de protección las viviendas que quedan cerca de la estación. Estos señores disidentes de las FARC están a qué distancia del casco municipal. ¿Ustedes los ven, los sienten, alcalde? Pues digamos que uno narra la comunidad, no los puedo yo decir como alcalde que los veo particularmente, pero siento pues la comunidad como probablemente estuvieron muy cerca del casco urbano, lo que expresa la comunidad. Sí, pues este es el reporte sobre las horas de terror en las últimas horas por cuenta de estos disidentes. Alcalde Cerón, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, muy amable. Un saludo para la gente de Suárez, 7 de la mañana, 22 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El helicóptero del presidente Petro se quedó sin servicio técnico y tendrá que quedarse en tierra. Terminó siendo una paradoja porque anoche mismo, hablando en una alocución por televisión, el presidente Petro se estaba quejando públicamente por los efectos de la desertificación y por la decisión de Estados Unidos en su contra y en contra de su familia. Esta empresa, Leonardo Helicopters, opera en varios países de América Latina, es un grupo industrial italiano que tiene plantas de fabricación en Italia, en Reino Unido, en Polonia, en Estados Unidos, y dice que necesita una autorización especial de la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro para seguir teniendo una relación comercial con el gobierno del presidente Petro. Una de las limitaciones que tenemos que asumir los seres humanos para poder ser felices es que no podemos controlarlo todo. Por muy inteligente, por muy comprometido, por muy fuerte, siempre hay experiencias, realidades que se escapan de tu control. Eso lo ven mucho los padres de familia, esos que están tan atentos a sus hijos, esos que quisieran que la vida de sus hijos fuera la ideal, la soñada. Hay momentos en que tienen que aceptar que no pueden controlar la vida de sus hijos, que deben confiar en la crianza y en la educación que han dado, en los valores que han enseñado. El presidente Trump en Washington firmó la ley para desclasificar los archivos Epstein, que es el nombre del pederasta que tiene a su alrededor tantos secretos de quiénes eran sus cómplices, sus amigos, los asistentes a las fiestas con menores de edad. Y firmó la ley el presidente Trump, aunque sabe que él podría aparecer, o esa es la acusación de los demócratas. Dice Trump que son más amigos los demócratas, o eran más amigos los demócratas que los republicanos. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, y conocer esos secretos es lo que el público estadounidense ha venido pidiendo, a tal punto que el Congreso tuvo que aprobar de manera casi que unánime esta ley que sí, en efecto, el presidente Trump firmó en las últimas horas. La Casa Blanca no anticipó absolutamente nada, nos enteramos de esa firma por una publicación extensa del presidente Trump en su red social Truth, donde informó que acababa de firmar esa ley, pero a su vez diciendo que todo este escándalo de Epstein es un montaje y una farsa de los demócratas, que les va a salir muy mal y que habrá cuenta de cobro para ellos.
Habrá que ver si también hay cuenta de cobro por el lado de las toldas republicanas. Ahora bien, esta firma y esta ley no garantizan de que el público estadounidense vaya a conocer la totalidad de documentos, la lista de clientes y secretos que rodean a Jeffrey Epstein. Esta ley establece excepciones que le permiten al Departamento de Justicia, es decir, a la Fiscalía, mantener en secreto varios archivos. Y una claridad es que sea lo que sea que se vaya a publicar, será en un margen de tiempo de 30 días a partir de su firma, de acuerdo a lo que establece la misma ley. Pero con respecto a las limitaciones, por ejemplo, el gobierno mantendrá posesión sobre documentos que vulneren la privacidad de las víctimas o las pongan en riesgo, que incluyan imágenes de abuso sexual de menores, y también mantendrá en reserva todo documento que se considere que su publicación puede torpedear cualquier tipo de investigación de carácter federal. Recordemos que el pasado viernes, por orden del presidente Trump, la fiscal Pam Bondi ordenó una investigación por los nexos de Bill Clinton y de otras figuras en el Partido Demócrata con Jeffrey Epstein. Entonces podría haber algún tipo de bloqueo sobre documentos que tengan que ver con esas investigaciones. Momentos antes de la firma de la ley, la fiscal Pam Bondi sostuvo una rueda de prensa en la que aseguró que la prioridad de su departamento será seguir la ley, por lo que se presume que no veremos todos los documentos. Escuchemos lo que decía Bondi. So we have released over 33,000 Epstein documents to the Hill, and we'll continue to follow the law and to have maximum transparency. Also, we will always encourage all victims to come forward. What are the next steps, Madam Attorney General, for the DOJ regarding what we assume President Trump will sign into law with the Epstein files? Is this going to be on the Justice Department website? Allí decía la fiscal que ya han dado 30,000 documentos al Congreso antes de que se firmara esta ley, que continuaremos siguiendo la ley y teniendo máxima transparencia e instando a las víctimas a que hagan sus denuncias. Allí lo clave es esa frase de continuaremos siguiendo la ley. De hecho, le vuelven a preguntar que ahora qué es lo que pasará, si van a publicar los documentos en la página web del Departamento de Justicia, y ella únicamente decía, vamos a continuar siguiendo la ley y vamos a proteger a las víctimas. ¿Esto qué quiere decir? Que las excepciones en el marco de esa legislación que fue firmada por el presidente Donald Trump, pues ellos van a publicar de acuerdo a lo que consideren que no vulnere esa serie de condicionamientos. Entre tanto, este escándalo le sigue pasando factura a algunas personalidades de la vida pública en Estados Unidos. El más emproblemado en estos momentos es el exsecretario del Tesoro y expresidente de Harvard, Larry Summers. Ya contábamos hace unas horas que había renunciado de cualquier responsabilidad pública. Pues está yendo más allá. Renunció a su asiento a la junta directiva de OpenAI, que recordemos es la compañía creadora de la plataforma de inteligencia artificial del chatbot ChatGPT, y la Universidad de Harvard, adicionalmente, donde él da clases, está anunciando una investigación en su contra para tratar de determinar cuáles eran sus nexos con Jeffrey Epstein, y lo separa de sus funciones mientras que avanzan esas pesquisas. Es decir, que Summers no seguirá dando clases, no va a completar su semestre. Summers, de acuerdo a correos que fueron publicados por la Cámara de Representantes, mantenía una relación muy cercana con el pederasta, incluso intercambiando correos electrónicos un día antes de que Epstein fuera puesto preso. Recordemos también que en el marco de esos correos electrónicos publicados por un comité de investigación de la Cámara, también se revelan una serie de intercambios que tuvo Jeffrey Epstein en años pasados, años como 2018, 2019, con Ghislaine Maxwell, pero también con periodistas como Michael Wolff, donde mencionaban en repetidas ocasiones el nombre del presidente Donald Trump, sugiriendo que el presidente, el hoy presidente, tenía algún tipo de conocimiento de la conducta de Epstein. Hay que hacer claridad de que Trump ha dicho que todo es una farsa, que él no tenía absolutamente idea de nada, y que antes él echó a Epstein de su club porque pensaba que era un pervertido, y que eso terminó siendo real. Néstor. Blue Radio. El helicóptero del presidente Petro se quedó sin servicio técnico y tendrá que quedarse en tierra. La empresa que le hace regularmente el mantenimiento, o se lo hacía, la que le presta servicios técnicos, que se llama Leonardo Helicopters, decidió cortar su relación comercial por cuenta de la inclusión del nombre del presidente Petro en la lista Clinton, que es un hecho muy grave, porque el presidente Petro ya se había quedado en un viaje internacional sin gasolina para sus aeronaves, y ahora se queda sin el mantenimiento, un paso más en este proceso de sanciones desde Estados Unidos.
Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue, más que radio. 7 de la mañana, 31 minutos. Atención, hay comunicado, Felipe, del grupo Keralty. Con cuyo presidente se metió el presidente Gustavo Petro, es el español, el señor José Grajales, el presidente Petro, que en un Consejo de Ministros había dicho en julio, hace 4 meses largos, que es un criminal. Anoche en el Consejo de Ministros, en idénticas circunstancias, en idéntico horario, el presidente tuvo que rectificar por decisión del Consejo de Estado. Aunque rectificó a medias. A medias, sí. El presidente dice que alguien se confundió. Bueno, el que se confundió fue él, ¿no? Y el presidente, y es la razón por la cual el grupo Keralty se está centrando esta mañana en el comunicado en su relación con Colombia. El presidente dice que él tiene el derecho de decidir quién entra y quién no entra a Colombia, que fue una especie de veto que lanzó cuando dijo que el señor Grajales, el español de Keralty, era un criminal. Y entonces el presidente anoche rectifica, pero dice que él puede decidir si el señor Grajales entra o no entra a Colombia. Comunicado de Keralty esta mañana, Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, tiene 2 páginas esta comunicación de Keralty, tiene fecha de hoy, va dirigido a los colombianos, arranca así: queridos colombianos, como algunos nos llaman extranjeros, olvidan una verdad sencilla pero profunda. Keralty llegó a Colombia hace más de 40 años y el comunicado, que está firmado directamente por José Grajales, el presidente del grupo Keralty, el español, lo que hace es un recuento de lo que ha hecho Keralty desde su llegada a Colombia, que los niños que ha ayudado a traer al mundo, las familias que ha atendido, los colombianos que ha ayudado a aliviar. Dice además el comunicado, comillas, no vinimos de paso, vinimos para quedarnos, porque para nosotros Colombia no es solo un lugar de nacimiento, es un lugar de compromiso. ¿Y por qué este comunicado está centrado en eso? En mostrar las raíces de Keralty y de quien firma el comunicado, el señor Grajales, con Colombia, porque ayer el presidente Gustavo Petro, que dedicó los últimos minutos de la alocución presidencial para esa retractación por haber dicho que el señor Grajales era un criminal, terminó ese pedacito, esos últimos minutos, diciendo que él, como presidente de Colombia, que el Estado colombiano también tenía la facultad de decidir qué extranjero venía y cuál no a Colombia. Si le parece, para poder entender mejor esta historia, vamos por partes. Empecemos recordando lo que dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Ese día era 15 de julio, estaba en una alocución presidencial. El tema era la salud y todo el problema en el sistema, y ahí estaba hablando de Keralty. El presidente dice que él no dijo esto que sí dijo. Está prohibido que una empresa como Keralty le pague a los políticos. El político que recibe ese dinero es un criminal, le está atacando la vida de Colombia. Y el dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse, porque aquí está prohibido financiar las campañas con dineros extranjeros. Y me toca hablar con el rey de España y me toca hablar, menos mal me reciben todavía con abrazos y besos. Yo soy republicano. Dicen por ahí que recibimos un título por allá en el año 1200 sobre allá en el norte de Italia. Dicho eso, escuchado de nuevo lo que dijo el presidente, anoche el mandatario colombiano, cumpliendo a regañadientes esa decisión del Consejo de Estado, dijo que tenía que retractarse, que en ese momento parece que lo entendieron mal, que alguien se confundió, que él no estaba diciendo que el señor Grajales era un criminal, sino que hablaba del modelo y del sistema de salud en Colombia, que el sistema de salud en Colombia funcionaba como un sistema criminal, y por eso así intentó hacer esa retractación anoche el presidente. En medio de esta confrontación salud, en una locución del 15 de julio se confundió. Las frases
que tenemos un sistema criminal porque muere personas que podrían salvarse simplemente aplicando la ciencia que hay en el momento, y mueren porque el negocio no da. Se confundió con que estaba diciendo que un señor, el señor Michael Grajales Jiménez, era el criminal. El criminal es el sistema y por eso debe cambiar. Y por eso debo decirlo explícitamente, fiel a mi compromiso con el Estado Social de Derecho. Y por tanto, cuando yo digo criminal me refiero al sistema. Hay personas individualizadas que la justicia debe juzgar porque se robaron el dinero. Bueno, Néstor, como ya escuchamos el presidente de Julio y el presidente de anoche, es que puedo darle un contexto adicional del comunicado de esta mañana de Keralty, y es que nos confirman que van a insistir en la tutela, que para ellos en Keralty y para el señor Grajales en España no es esta una retractación válida, que van a insistir en esa tutela, que no aceptan esas palabras del presidente ayer, sobre todo porque no satisface una preocupación especial que tienen en Keralty, y es la insistencia del presidente con aquello de que hay extranjeros, y habla del señor Grajales, que le repito, es español, que quieren meterse en Colombia en un negocio de la salud para además participar en campañas políticas. El presidente Petro, cuando ya terminó a hablar en particular de lo que había dicho el 15 de julio, escuche solo estos segundos lo que dijo alrededor de los extranjeros que llegan a Colombia. Ahora, yo tengo la facultad de declarar, sí, qué personas pueden volverse ciudadanos. El Estado colombiano determina quiénes entran al país, quiénes no. Yo tendría una facultad también en ese aspecto, lo han usado otros gobiernos. Eso será un tema que discutiré en otros términos. En general, conservo el principio de que en Colombia, a pesar de los ataques de gobiernos extranjeros, puede entrar el que quiera entrar siempre y cuando no sea para destruir el Estado Social de Derecho y la tranquilidad de la ciudadanía colombiana. Gracias, muy amables por haberme escuchado. Y ahí acabó la locución con esa amenaza para decir que entonces él se reserva ese derecho de quién entra y quién no, y venía hablando de Keralty y venía hablando del señor Grajales, y ahí habla de los extranjeros. Así que este es el comunicado de esta mañana de Keralty, con el que le puedo confirmar que entonces van a insistir en la tutela que llevó al presidente a esto, a los últimos minutos del consejo, de la locución, mejor, ayer en la Casa de Nariño. Camila, el presidente dice se confundió, en vez de decir me confundí o me equivoqué. Se confundió, pues es, Felipe, la utilización de ese pronombre impersonal, como si otra persona hubiese sido la responsable. Sí, pero quiero hacerle una pregunta. Quiero hacerle, Camila, una pregunta sobre este que es el 1, 2, 3, 4, quinto párrafo en el comunicado de Keralty de esta mañana, que dice, y yo no entiendo a quién se refiere, nos atacan públicamente, pero nos buscan en secreto por la puerta de atrás o mediante llamadas discretas, piden atención para sus hijos, para sus padres, para sus amigos. ¿A quién se refieren? Yo le tengo el dato. Hay mucha gente en el gobierno, personas del gobierno que hoy tienen Sanitas o Colsanitas, la EPS o la medicina prepagada. Y ese párrafo en particular que nos llamó tanto la atención, Néstor, es más, dice que en público atacan y calumnian en los micrófonos, pero confían en ellos toda vez, que esto se lo voy a volver a leer entre comillas, buscan que atiendan a sus hijos, a sus padres, a sus amigos y a ellos mismos. ¿Sabe a quién se refieren? Por ejemplo, de esos que le digo muchos funcionarios que tienen esta EPS o esta prepagada, a un episodio de la semana pasada del señor ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a propósito de la atención especial. No puedo creer esto que y usted al está final diciendo. Atendieron Camila, a ese familiar del ministro como a cualquier otro Jaramillo colombiano. Llama a pedirle favores a la gente de Sanitas o de Colsanitas. Eso es lo que le puedo confirmar, y la llamada ocurrió la semana pasada, buscando una atención para un familiar del ministro. Eso es a lo que se refiere este párrafo cuando dice que públicamente atacan a Keralty, pero que en privado los buscan en secreto para que a través de esas llamadas atiendan a hijos, padres, amigos y a ellos mismos. Esto lo escribieron en el comunicado por una llamada de la semana pasada del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que tiene Sanitas y prepagada Colsanitas, bueno, pues, él y su familia. Me parece increíble, Felipe, porque es cierto que se la pasan denostando, atacando el sistema de salud privado,
pero corren al sistema de salud. Es una incoherencia más. Pero ¿no? igual que el presidente Gustavo Petro, igual que el presidente que tiene medicina prepagada. Que tiene Colmédica, ¿no es verdad? Claro, sí, Néstor, es que es la doble moral. Es la doble moral. Por un lado los destruyen, los llaman criminales. Bueno, en fin, y por el otro los llaman en privado a decirle, mira, ¿por qué no me ayudas con fulano, sutano, mi sobrino, mi primo, mi amigo? Bueno, lo que sea. Eso refleja exactamente la doble moral del gobierno como la tiene en otros temas, Néstor. La compra de los aviones, el bombardeo, en fin, eso es una... ¿Dónde se meterá? Tratándose de Keralty. ¿Dónde se metería, por ejemplo, el senador Wilson Arias, que ha hecho política durante todos estos años atacando muy fuertemente a Keralty, si se entera que el ministro de Salud llama a pedir favores Ricardo, en privado? Ricardo, no, llama al ministro para que le ayude también. Pero Felipe, espérame, que esto no solo es un asunto del ministro de Salud, también podemos confirmar que esto es de quienes están en el gobierno y cercanos al gobierno. Otro dato, por ejemplo, de llamadas a propósito de ese párrafo, de quienes están en el pacto histórico, que son parlamentarios y que llaman desde sus UTLs a pedir atención en alguna clínica en específico. Casi siempre nos están contando que es pidiendo atención a la Clínica Colombia o a Reina Sofía, y que también son llamadas para pedir varias cosas, pero que lo que normalmente piden de favor es que se agilice una cita o se entregue un medicamento, que Néstor, en la práctica es el problema que tienen todos los colombianos, no solo los del gobierno o familiares del gobierno. Que haya una cita y que haya medicinas es la razón por la que han llamado en las últimas semanas a pedir favores a Keralty en privado, después de atacarlos públicamente, y le insisto, la del ministro de Salud fue la semana pasada. Camila, gracias. En traducción, Héctor, en público intentan acabar con el modelo de salud que es mixto, que tiene ingredientes públicos y privados. Y en privado, llaman a los privados a pedirles que ayuden a reparar los daños causados por esa política pública. No, pero no solamente eso, Néstor. No solamente eso, para la gente, o sea, para la gran mayoría quieren un sistema público y por eso proponen eso, pero además con todo el costo político de las discusiones en el Congreso, y entonces se vuelve y se mete la reforma y se les vuelve a caer, en fin. Pero para ellos, que son una minoría, que tienen un privilegio, sí les parece que el sistema privado es el que debe funcionar. O sea, es una contradicción política mayúscula. Hay una buena palabra que usan, Felipe, los españoles, que a mí me gusta para describir esto. Sí, ¿cuál? Quien está enchufado quiere decir quien tiene palanca, logra sobrevivir. Y a pesar de que están en el gobierno que quiere cambiar el modelo de salud, pues sienten que tienen palanca. Entonces llaman los parlamentarios del pacto histórico y llama el señor ministro de Salud. Pero los que no tienen palanca, en la olla. Y es claro, pero es que lo paradójico es que la demora en las citas o en los medicamentos es consecuencia del deterioro que ellos han impulsado en el sistema de salud. Antes no se necesitaba que nadie, siendo ministro, llamara, porque sencillamente la atención se prestaba con y la demostración es el estudio que hizo la OCDE la semana pasada. O sea, en Colombia el gasto de bolsillo se ha incrementado, los tiempos de atención se han incrementado durante este gobierno. Y entonces ellos deterioran el sistema, pero quieren pedir la cita para brincarse la fila. Porque me parece importante este dato de que el ministro de Salud llama en privado a pedir favores a Colsanitas, Felipe. Porque recuerdo a mi papá, a mi pobre padre, en los años 80, cuando existía el Seguro Social, buscando una conexión, buscando quién conocía a un médico para tener una cita en el viejo Seguro Social. Sí. Me parece que este es el retrato de ese modelo público, de cómo termina funcionando solamente para los enchufados, para los conectados, para quienes tienen capacidad de entrar al tema. Pero ¿se acuerda que ya en el pasado también habíamos reseñado aquí que lo mismo hacía la señora Corcho? Pero en el caso de Keralty, además, Néstor, hay además una enorme, pues como, no sé, hipocresía, cinismo, no sé bien cómo calificarlo, porque si hay una empresa a la que ha perseguido este gobierno de la manera más injusta, es a esa. Hay algunas en las que uno dice, bueno, hay una intervención de una EPS, pues esa EPS no funcionaba bien o tenía algún ruido de corrupción o alguna cosa. Pero en el caso de la EPS Sanitas, en realidad lo que ha habido, como lo dijo la Corte Constitucional cuando le concedió la tutela
que terminó con la intervención. Lo que ha habido es una persecución del gobierno en contra de esa empresa. Y pues es una arbitrariedad enorme que ha llevado a que el presidente diga las cosas que dijo y que el Consejo de Estado le ordenó rectificar, en fin, pero yo sí creo que realmente cuando uno revisa la situación de Sanitas y la manera como el presidente se ha referido a ellos y tal, yo creo que no hay una empresa extranjera que pueda registrar un mayor grado de persecución que Keralty. Bueno, porque entre otras no cosas, había Héctor, razones ya para le ganaron la intervención. al presidente Petro 0 y van 2. La batalla de anoche es la segunda, porque ellos Claro, ya lograron una batalla en la Corte Constitucional. La más grande. Le devolvieran la más grande. La empresa. Claro, Segunda porque batalla. además le dijo, usted le ordena una intervención porque hay unas circunstancias que usted generó, señor gobierno, unas razones, digamos, relacionadas con el tema de los estados financieros y tal, que claro que están en dificultades porque el gobierno no sube la UPC, así de simple, y porque no paga a tiempo. Y eso fue lo que le dijo la Corte Constitucional. Usted ha tenido que tener en cuenta esas circunstancias que usted mismo creó. Y ahora le ordena esto. Vamos a ver, con lo que quiere decir de que van a insistir en la tutela, como dijo María Camila, es que me imagino van a pedir un incidente de desacato por considerar que la tutela no está cumplida adecuadamente. Y además porque el presidente Petro mantiene la amenaza de que yo emperador, decido quién entra y cómo entra a Colombia. Claro. Y eso y por eso el énfasis, Aurelio, esta mañana en el comunicado de Keralty es diciendo, estamos en Colombia hace más de 40 años, cuando la mayoría de los colombianos ni siquiera había nacido. Señor Aurelio. Claro, sí, claro, es que cuando uno contrasta los dos audios que pone en su informe Camila Carvajal, encuentra claramente que no hubo retractación. No hubo, es decir, Petro puede inventarse lo que quiera. Lo único que él tenía que decir anoche era, me retracto de haber dicho o siquiera insinuado que el señor José Grajales era un criminal. Y eso no lo dijo. Petro no se retractó. Y yo no conozco al señor Grajales ni nada. Simplemente oigo los dos audios y confronto y ya. Publica mal inclusive el nombre del señor José Grajales, ¿no? Porque dice Michael. Es Miquel, es español, se llama Miquel Joseba Grajales. 7 de la mañana, 48 minutos. Néstor, mire, sobre quiénes, sobre Keralty, sobre el sistema de salud, el presidente Petro termina reabriendo anoche la discusión. Luis Ernesto. Esto de Sanitas, Colsanitas, Keralty, que es el grupo que integra esto, es quizá el mejor símbolo de cómo la narrativa que trató de imponer el gobierno sobre el sistema de EPS y de salud se enfrentó y se chocó la realidad. La narrativa es que las EPS todas eran ladronas. Claro que hay EPS que han sido corruptas, Saludcop, los colombianos conocemos los escándalos, pero con el argumento de que toda la plata de las EPS terminaba y se la robaban, empezaron a desprestigiar a todas estas EPS, a todos los grupos económicos. Con Keralty particularmente la emprendió porque hizo una donación, además, por cierto, pequeña, creo que eran 5 millones al Centro Democrático. Eso le ha dolido al presidente una cantidad, ¿no? Claro, 5 millones de pesos porque le dieron al Centro Democrático, y la retaliación es que intervienen a Sanitas sin ningún sustento. El ex superintendente Leal lo interviene, y ¿qué ha venido pasando desde ese momento? Pues que la realidad se chocó con el relato. Primero, la intervención no tenía sustento, entonces le ordenan los jueces devolver a Sanitas porque no tenían sustento para la intervención. Ahora los jueces le ordenan rectificar la mentira al presidente, que rectifica a medias. Y la realidad es que Sanitas, y yo soy usuario de Sanitas desde hace muchos años, mi familia también, pues Sanitas es una EPS que funcionaba bien, y con la intervención empezó a funcionar mal. Las citas se demoran más, los procedimientos se demoran más. Entonces, yo sí creo que el principal descalabro de este gobierno, donde ha tenido un desacierto monumental, es en su sesgo ideológico frente a la salud, frente al sistema mixto de operadores públicos y privados que conviven muy bien en Colombia y han dado buenos resultados. Y ya la evidencia y los jueces se han encargado de decirle a los colombianos y al gobierno y al presidente, están equivocados. Me preguntan, Felipe, Néstor, aquí algunos ¿cómo? oyentes, ¿por qué el presidente Petro, pues para dar ejemplos, si quieren predicar con el ejemplo, por qué el presidente Petro no se pasa de Colmédica a la nueva EPS que ahora es totalmente del gobierno? Como usted se dio cuenta, las cajas de compensación le cedieron su participación al gobierno.
Hoy el gobierno amanece como dueño pues por la EPS. misma razón que critica la codicia, la avaricia, los ricos, los oligarcas, y en la lista de gastos desclasificados de la UIAF aparecen todos los grandes almacenes más costosos de Roma. Por eso Lisboa. utilizo la expresión, Felipe, de predicar con el ejemplo. Claro. Porque si el presidente o el ministro, que venimos a descubrir, pide favores a la gente de Sanitas y de Colsanitas, predicaran con el ejemplo, tal vez lo más fácil es pasarse a la nueva EPS, que ahora es controlada públicamente, en donde ellos pueden tener total capacidad como de dice decisión. El comunicado de Keralty, Colsanitas empezó hace 40 años, fue el primer promotor del aseguramiento en salud. Lo trajo un español, Roberto Cocheteus. Me acuerdo. Y en los sí, 90s llegaron José Grajales, que es uno de los 100 hombres más ricos de España porque vendió unas empresas de energía, e Íñigo Gómez. Y esa pelea va a ser fuerte porque el señor Grajales sabe de eso. En política él ha tenido nexos con el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, y en peleas empresariales, pues en el 2013 se quedó con la mayoría de las acciones de Colsanitas cuando salió el señor Cocheteos en un enfrentamiento fuerte. Y hoy en día Keralty, pues es una empresa muy grande, tiene empresas en México, en Venezuela y en otras partes de América Latina. Sí, pero eso no es per se malo, Álvaro, ¿verdad? No, yo estoy contando, yo no estoy en ese juego de bueno o malo, estoy diciendo, porque el comunicado de Colsanitas habla de que lleva 40 años en Colombia, que es más viejo que la mayoría de los colombianos, y estaba explicando por qué. Sí, 7 de la mañana, 52 minutos. Esta es la controversia que todavía no termina a pesar de la aclaración o rectificación de anoche del presidente. Con la experiencia de Sanitas y de Colsanitas, yo creo que vale la pena, pues ahorita no lo podremos hacer, pero hacer una evaluación realmente profunda de las críticas que se le hacen al sistema de salud. Siempre he pensado que, por ejemplo, se discute mucho el tema de la integración vertical, de que se prefiere a las prestadoras de servicios que forman parte del mismo grupo. En este caso se refleja en dos clínicas que es en las que cuenta María Camila, que los funcionarios llaman a pedir que los atiendan, que es la Reina Sofía y la Clínica Colombia, que son dos clínicas que funcionan magníficamente bien y claro, forman parte del mismo grupo y seguramente se benefician de un esquema empresarial de integración vertical, pero los que se terminan beneficiando de ese esquema también son los pacientes que reciben realmente y ese una esquema, atención Héctor, ha de sido alta satanizado, calidad. ¿no? Héctor, esa integración vertical ha sido uno de los anatemas. Que por eso lo menciono, hay una casi tan unanimidad buena de que la integración Héctor, vertical es que mala. Que llaman a lagartear. Que el señor ministro de Salud. Sí, lagartear me parece una palabra un poquito fuerte. A mí me parece benévola. Porque claro, a mí también. ¿Cómo decimos hacer lobby? Es tráfico de influencias total. Lagartear. Que es lagartear. No, es lagartear. Claro, es una palabra bonita colombiana, lagartear. Bueno, pero es benévola para lo que significa. A pedir un favor, no, me parece que lo describe más María Consuelo. A pedir un trato preferencial. Cuando los critican en público, cuando los atacan, cuando los discriminan, cuando hablan mal de la inversión que ellos han hecho en el sector salud en Colombia, cuando les dicen criminales, es que no estamos hablando de poca cosa, pero por debajo llaman a pedir el favor, ay, ¿será que me lo atienden? Y así se vería, Néstor, el modelo de salud si el gobierno logra salirse con la suya con su reforma. Si usted no tiene un amigo, si usted no tiene una palanca, si usted no tiene un contacto que... Sería ir al pasado, ¿no? Sí. Eso fue lo que pasaba en Santa Marta, en el Seguro Sociales, en la época de mi abuelo. Y es lo que pasa. Néstor, ¿sabe lo que a mí me impresiona de todo esto? Que no piensen en las personas. Porque nada, usted tiene el señor que pide el favor, no sé quién sea que pide el favor, tiene cómo hacerlo. Piense en las personas que no tienen ese favor. Entonces, ahí es donde a mí me duele porque yo siento eso de indolencia. Entonces, usted no puede hablar en favor del pueblo, usted no puede decir que hay que ayudar a las personas y olvidarse de ellas. Eso no puede pasarnos. Pero pasa lo mismo, padre, con el concepto de codicia, que es atacar a todo el mundo por codicioso, pero usted ve las cuentas bancarias y todos terminamos, ir a comprar a Gucci, según la misma teoría del presidente, pues comprando los zapatos Ferragamo, como si ese no fuese el símbolo de lo que... El pecado no está en comprar los Ferragamo, o los Gucci, o el Prada, o eso. Ese no es, el pecado no es eso, pues, sino es criticarlo y hacerlo. Felipe, una recomendación ahora que estamos en política. Mire cómo cambian las cosas.
como hay tantos candidatos haciéndole oposición al gobierno, creo que es bueno coger el ejemplo de las incoherencias. El presidente Petro, que estaba en contra de la compra de aviones, terminó comprando aviones. Ajá. El presidente Petro, que estaba en contra de los bombardeos, terminó bombardeando. Sí. El presidente Petro, que dice que está en contra de la codicia, se destapan las cuentas privadas del señor presidente y ahí está el presidente portándose naturalmente como todos. Quiere comprar unos zapatos finos. El presidente Petro, que se hizo elegir con el cambio y llegó de la mano de Benedetti Roy. El presidente Petro, que decía que los gobiernos anteriores eran gobiernos corruptos y este superó con creces todos los anteriores. El presidente Petro, que estaba en contra de los asilos es lo y que le respaldó tenemos, el asilo Néstor. a Carlos Ramón González. El presidente Petro, Néstor, que estaba en contra de entregarle las embajadas a los amigos, y fíjese en lo que estamos en este momento. Mi recomendación es a los políticos que están en campaña, Felipe, mírenlo constructivamente por lo que le pasó al presidente Petro, que terminó siendo víctima de lo que dijo. ¿No es verdad? Es la diferencia entre la teoría y la práctica, Néstor. Es que en campaña pueden decir lo que quieran, pero llegan a gobernar y encuentran que, al final, eso es otra cosa totalmente distinta. El presidente Petro incendió literalmente este país con la bandera de la indignación. Y esa es una bandera fácil en política. Todos nos parece mal, todos nos parece que todo funciona manga por hombro. Ahora, póngase al frente del barco y arregle las cosas. Tal vez el único escándalo de corrupción que sepamos corrupción entre comillas digo, en lo que tiene que ver con funcionarios, el caso de la ministra Budinem, ¿no? Que eran 70.000 millones, que después se supo que se los había robado este señor Julio Gómez y tal, y que la ministra no tuvo nada que ver, y la trituraron, la acabaron, la destruyeron. Y aquí usted vio ayer el informe, tal vez no, o sí lo vio, Néstor, el informe que lo mencionó esta mañana María Camila Roa, del robo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que hizo el informe que hizo el Contralor. Lo vi, muy impresionante, 22.000 millones de pesos es la cifra que menciona ese informe. 7:57 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Agarrón entre industriales, sindicatos y el presidente por cuenta del decreto que le pone arancel cero a los insumos textiles. Decreto 1147 del 14 de noviembre, firmado por el presidente de la República y por la ministra de Comercio, un decreto que es parte de su política de reindustrialización y para revitalizar la industria nacional de la moda. 72.000 empresas confeccionistas que generan 1,5 millones de empleos directos y que son grandes consumidores, enormes compradores de estos insumos textiles como hilos, algodón, seda, lana y fibras sintéticas como poliéster, nylon o spandex. Un total de 10 insumos o 10 subpartidas a los que se les fija un arancel cero durante un año para que entren al país a precios mucho más baratos desde aquellos destinos con los que no tenemos acuerdos vigentes de libre comercio, es decir, básicamente los mercados asiáticos, China, Vietnam, Camboya, India y Turquía. Amos y señores de la producción global de estas materias primas, productores en abundancia de dichos insumos textiles y dueños del 60% de las exportaciones mundiales, gracias a que son maestros con una tecnología impresionante, beneficiarios de enormes subsidios y ayudas estatales y bendecidos obviamente con los bajos costos de la mano de obra barata, lo que les permite competir como tigres en el mercado global y llegar al país a precios artificialmente bajos, aproximadamente $2 por kilo de hilo, es decir, 50% menos de lo que... 59. En este partido, en esta coalición, Ricardo, de Fuerza de las Regiones, están renunciando todos. Sí, quedó solo Aníbal Gaviria. Renunció Héctor Olimpo Zuluaga, que había sido gobernador de Sucre. Héctor Olimpo Espinosa. Renunció Juan Guillermo Zuluaga, que había sido gobernador del Meta. Así es. Renunció Juan Carlos Cárdenas, que había sido alcalde de Bucaramanga. Sí, señor. Por sustracción de materia quedó Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia, alcalde de Medellín. Doctor Gaviria, usted es el único que queda. ¿Se queda o se va? Néstor, un abrazo y un abrazo días, doctor a toda la mesa de trabajo. Un gran abrazo. ¿Qué pasó con la coalición? ¿Que se les desintegró o qué pasó? No, de ninguna manera. Al revés, yo veo las cosas muy distintas. Es decir, lo de Héctor Olimpo es muy claro, el país lo conoció. Los 4 candidatos habíamos hecho una
compromiso que tenía una línea fundamental, y era que la fuerza de las regiones, y ese compromiso fue hecho hace más de 5 meses, iba a definir su candidato antes del 1 de diciembre. Y Héctor Olimpo tenía la teoría y la propuesta de que eso lo pasáramos a enero,